una civilización mesoamericana que fue admirada por los mismísimos mexicas. Su nombre significa maestros constructores. Inspiraron muchas culturas. What's up, students? Yo soy Josh, estudiante y fanático de la historia. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de culturas antiguas y en este caso edición Mesoamérica. Ahora es el turno de los toltecas, una cultura que es considerada de las más sabias de Mesoamérica, y los toltecas eran conocidos como hombres y mujeres de conocimiento. ¿Quieres saber más? Pues comencemos. Como dije en la introducción, tolteca significa maestro constructor. Esta civilización floreció en el altiplano central en Mesoamérica entre los siglos X y XII después de nuestra era. Los orígenes de la civilización vienen de los chichimecas, quienes emigraron desde los desiertos del noreste hasta llegar a Culhuacán en el Valle de México en el siglo IX. Justamente Culhuacán fue el primer asentamiento de los toltecas, pero después establecieron su principal capital en Toyán, o mejor conocido como Tula, que significa lugar donde abundan los juncos. Esta ciudad de Toyán llegó a crecer con una expansión territorial de hasta 14.000 kilómetros, con una población de entre 30.000 y 40.000 habitantes. El primer líder tolteca, según información que dejaron los mexicas, fue Zetutaptl Mixcoatl. Continuemos con la ciudad. Tula. La leyenda de la Gran Tolan, que se contaba en la mitología mexica, decía que esta ciudad tenía suntuosos palacios e impresionantes edificios, bañados y hechos de oro, jade, turquesa y plumas de quetzal. Los artesanos toltecas eran hombres muy talentosos que ayudaron a impulsar la economía de Toyán, tanto que los posteriores metalúrgicos y joyeros mexicas se les conocían como toltecas. Y ya que hablamos de la ciudad y sus artesanos, hablemos de las obras de artes que crearon en esta y cómo es que trabajaban. En Toyán hay unas imponentes columnas que representan a los guerreros toltecas. A estas columnas se les conoce como atlantes. Miden más de 4 metros y pesan alrededor de 8 toneladas. Su mirada se dirige hacia el monumento Estrella de la Mañana, monumento que está dedicado a Quetzalcóatl. Simplemente con estos 4 atlantes se puede observar la capacidad que tenían los artesanos, sobre todo en el tallaje y el manejo de los materiales, como lo es la piedra. En Tolán se han encontrado también los primeros ejemplos de chacmols creados en la historia. Estas son estatuas de guerreros reclinados tallados en piedra, los cuales sostienen en su estómago un plato o un cuenco para recibir las ofrendas en los sacrificios para sus dioses. En la actualidad se conservan la mayoría de las edificaciones y pirámides de la cultura, y una estructura es una cancha de juego de pelota completa. También hay varias residencias e incluso se encuentran muchas columnas talladas con el mismo estilo de las que hay en la ciudad de Chichén Itzá. Esta curiosidad la veremos más adelante. Solo me queda decir que, evidentemente, en caso de que la leyenda de los mexicas sobre la ciudad fuera real, que fue creada con varios materiales preciosos y bañada en oro y quién sabe qué, pues no se conservó así. Tal vez no sabremos si fue verdad o si no, pero aún así es un sitio arqueológico muy bonito de visitar, la verdad. Sigamos con la agricultura que logró desarrollar esta cultura. Los toltecas desarrollaron complejos sistemas de riego, moldeando con barro, tubos de drenaje y cañería para conducir el agua hasta las plantaciones, y así lograron cosechar abundantes cantidades de varios cultivos y alimentos, tanto que a los toltecas se les daba el crédito de dominar y tener poderes para controlar la naturaleza y así producir enormes cosechas, de los cuales los que más se destacan son los frijoles, el chile, el amaranto, el algodón, el maíz, uno de los alimentos más importantes de toda Mesoamérica, el maguey que utilizaban para producir pulpe y con la fibra de la planta fabricar varios objetos, y el cacao, que tal vez sea uno de los cultivos más importantes de los toltecas. Pasemos al siguiente punto para explicar el porqué. La economía de esta civilización se basó en gran parte de la agricultura, pues intercambiaban muchos cultivos y alimentos con otros pueblos, pero cuando intercambiaban algún objeto de un valor específico alto, o se hacía un trueque de mayor importancia en general, como lo son las artesanías, por ejemplo, se utilizaba como moneda de intercambio el cacao. Así es, los toltecas fue una de las primeras culturas que utilizaron el cacao como moneda de intercambio, cuando otras culturas simplemente lo utilizaban como bebida sagrada. Otro objeto importante que comercializaban los toltecas era la obsidiana, mayormente utilizada para hacer cuchillos y puntas de flechas. Y otro aspecto que ayudó en su economía fue la guerra, que de hecho los toltecas en su momento fueron el pueblo más militarizado de toda Mesoamérica. Los toltecas impusieron modelos económicos de monopolio y tributo, al tener el poder militar de dominar cualquier pueblo o
civilización que estuviera en los alrededores de Toyán. Continuemos con la organización social y política, la cual se regía bajo una monarquía militar. Las clases de mayor a menor importancia eran, en primer lugar, el rey, se le llamaba Tlatoque, vaya, el gobernante supremo de la sociedad. El rey se podía elegir ya sea como rey guerrero, o sea, llegar al poder por ser un gran veterano de guerra, o un rey sacerdote, quien había recibido la señal de los dioses para poder tomar el trono. En segundo lugar estaban los sacerdotes y los funcionarios públicos, o vaya, la familia del Tlatoque, y ellos, además de apoyar al rey y ayudar en la administración política, se encargaban del culto. En tercer lugar estaba la clase militar, a quienes todavía se les clasificaba como una clase privilegiada, pues eran los guerreros que defendían a la ciudad en caso de invasión, o también podían ser ellos los invasores, como mencioné anteriormente, para expandir el territorio tolteca. Luego siguen las clases más bajas, conocidos como los serviles, empezando por los artesanos y agricultores. Nuevamente no sé por qué están tan abajo. Los artesanos tenían una gran importancia para la cultura, y evidentemente hasta abajo de la pirámide social estaban los esclavos o prisioneros de guerra. Ahora pasemos ahora sí a la organización política, que ya mencioné que era una monarquía militar, y justo al principio mencioné a la persona que se le conoce como el primer Tlatoque de la civilización, llamado Setzeptlatl Mixcoatl. Pero ahora pasemos a mencionar a su hijo, llamado Seacatl Topiltzin, nacido a principios del siglo IX después de nuestra era, y este segundo Tlatoque se le atribuye la fama de ser un excelente gobernador, ya que le dio un primer crecimiento exorbitante a la ciudad de Toyán, siendo apenas el segundo gobernador en cargo, y a pesar de esto, a la época de su gobierno se le llamó la época dorada de Toyán, además de que su reinado se le muestra como una mezcla de atributos divinos y humanos. Y lo más importante que hizo, que de hecho fue lo que impulsó el crecimiento de la civilización y de la ciudad, fue la introducción del conocimiento de las artes. Pasemos a la religión de los toltecas, la cual era politeísta y panteísta. En la cultura fue importante la figura del chamán, ya que era quien dirigía los rituales religiosos. Su dios más importante fue el famosísimo Quetzalcóatl, a quien se le asoció al planeta de Venus, y él, junto con su hermano Tezcatlipoca, quien era dios del cielo nocturno, la memoria y el tiempo, crearon el mundo como lo conocemos. Y voy a mencionar algunos otros dioses que también fueron importantes para la cultura, y entre ellos están Tlaloc, el famoso y también reconocido dios de la lluvia, las aguas, la tormenta y la agricultura. También estaba Xochiquetzal, quien era la diosa de la juventud, la belleza y el amor. Y finalmente Centetl, el dios del maíz. Y ya casi acabando con este video, hablemos de la decadencia de la cultura, que termina desembocando en la desaparición de esta. Al igual que los mayas, no se sabe del por qué su desaparición tan repentina y misteriosa. Una de las principales teorías era que se había creado una gran tensión social por una sequía que había llegado y que nomás no mejoraba, y evidentemente no dejaba cultivar los suficientes alimentos para toda la ciudad. También se cree que hubieron muchas disputas internas, lo que ocasionó una ruptura en la estructura estable de la política y el poder que había habido hasta entonces. Y uno de los datos más ciertos que se han descubierto es que a mediados del siglo XII, la ciudad de Toyán, ya prácticamente abandonada, muestra signos de una gran y violenta destrucción, teniendo muchas columnas arquitectónicas, estatuas quemadas y enterradas intencionalmente. Y vaya, el sitio fue saqueado en su totalidad. Incluso se cree que fueron los propios mexicas. Se dice que el último Tlatoque se llamó Huemac, quien lideró a los pocos toltecas que quedaban hasta las orillas occidentales de Texcoco, cerca de Chapultepec, lugar donde justamente se encontraron los últimos rastros de la civilización. Y en este punto me gustaría retomar lo que mencioné anteriormente sobre la estrecha relación de los mayas con los toltecas. Y es que se dice que los toltecas participaron en la destrucción de muchas ciudades mayas, pero que a su vez ayudaron con sus grandes dotes y conocimientos a construir otras tantas, como lo es el caso de la ciudad de Chichén Itzá, ya que se han encontrado muchos tallados en las pirámides e incluso pinturas que representan guerreros similares a los toltecas. Algo curioso que haya guerreros representados en sus pirámides, ya que los mayas fue una de las civilizaciones más pacíficas en Mesoamérica. Bastante interesante. Pero así como punto final, vayamos directamente a las aportaciones y el legado que dejó esta cultura. Como dije al principio, los mexicas le tenían una
una gran admiración a los toltecas, a tal grado que llegaron a afirmar que en algún punto fueron descendientes de estos, intentándolos imitar en varios aspectos como son la religión y las artes como la arquitectura y metalúrgica, aspectos ya mencionados. Los mexicas incluso inventaron la expresión Toltecayotl, que significa tener un corazón tolteca, o sea, vaya, siendo más específicos, ser digno y sobresalir en todas las cosas. Los toltecas dejaron grandes conocimientos de medicina y astronomía, como podemos ir intuyendo por todo lo escuchado. Las piezas de orfebrería y metalurgia que hacían con oro y obsidiana eran de las más modernas en su época. Y bueno, otra aportación y cosa que nos dejaron fueron los ya mencionados chacmols, y similar a esto nos dejaron los bastidores de cráneos, llamados Zompantli. Al ser una civilización guerrera, sus técnicas de lucha y expansión militar sirvieron para posteriores culturas. Vaya, los mexicas. Y ni hablar de las imponentes edificaciones y estructuras que quedaron en Toyán. Y finalmente, como también mencioné al principio, aportaron con los sistemas de riego y tubería que hacían a mano con el barro. Y con el barro también hacían platos y diversos utensilios para cocinar. Hemos llegado al final de este video. Completamos la historia de una civilización más. Una de las civilizaciones más místicas, he de decir, de Mesoamérica. Ya para acabar con el video, les quiero hacer una recomendación de un libro llamado Los 4 Acuerdos del autor Dr. Miguel Ruiz, que nos trae 4 grandes enseñanzas de sabiduría que nos dejaron los toltecas, los chamanes toltecas para ser más específicos, y que sirven para tener paz y libertad con nosotros mismos en este mundo tan caótico y tan controlado por ideas que bueno, ahí están. Yo se los recomiendo de verdad este libro. Recomendación de un lector a otro que tal vez esté viendo este video. Ahora sí me despido por esta semana. Nos vemos en una siguiente con un video a las 12 p.m. Bye. Setecpatlatl, Mitzcuatl. Setecpatlatl, 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 mix, Setecpatlatl, Septactl, Mitzcuatl.